aprovechando justamente que nuestro hermano Yair, además que le estamos dando un descanso al hermano Yair, estamos dando un descansito muy merecido. Nuestro hermanito Yair tiene el sentir de empezar a tocar un asunto. No sé si recuerdan, mi hermano, que quiere empezar a tocar el hermano Yair por medio de la palabra. Ya lo ha manifestado en varias ocasiones, ¿no? Asuntos de la familia. ¿Qué dice el Señor acerca de la familia? Y hubo un tema, mis hermanos, que particularmente el Señor me permitió leer, me inquietó y me siguió dando vueltas en el tema, en mi cabeza y en mi corazón, a tal punto que hace 8 días en la casa de Pedrito, y acompañado por Pedrito, por Alejita, por la familia de mi hermano Jorge, con la Maye, con los niños, tuvimos la oportunidad de empezar a tocar, y lo tocamos de manera rápida, de manera superficial, pero el Señor me siguió inquietando, mis hermanos, y yo creo que me ha permitido ver algunas cosas, o por lo menos lo que me ha permitido, lo poquito que me ha permitido ver, podérselo transmitir a la iglesia, porque es un tema precioso, mis hermanos, es un tema que nosotros, que tenemos esposas, que tenemos hijos, vemos ahí la obra del Señor todos los días, cómo Él sigue trabajando en cada uno de nosotros, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para ir cumpliendo su propósito en la iglesia, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo quiero que hablemos hoy primero, entonces, de aquello que el mundo define como éxito para el hombre. Yo creo que a nosotros siempre de alguna manera nos han inculcado es que usted tiene que ser exitoso, ¿cierto? Desde muy pequeños le dijeron, o por lo menos a mí, hermanos, en muchas ocasiones se me pintaba o se me dibujaba el éxito, y entonces empieza uno a hacerse una figura de lo que es un hombre exitoso, ¿cierto? Y un hombre exitoso es la figura que, por lo menos, como les digo, hermanos, a mí, por la formación que me dieron en mi casa, en donde en mi casa empezaban de hecho a ver en las familias de mis tíos muchos de los sobrinos que empezaban a estudiar en universidad y empezaban a salir ya incluso como profesionales, y esos profesionales empezaban a trabajar. Entonces siempre me ponían el ejemplo de los primos ya profesionales que empezaban incluso su vida laboral y empezaban allá a tener unos beneficios económicos. Entonces, mis hermanos, siempre ese fue el ejemplo que a mí se me dio de un hombre exitoso, ese hombre que hacía una carrera profesional, empezaba a trabajar, empezaba de alguna manera a disfrutar de esos beneficios económicos, incluso de ser ya un profesional en la rama que fuera, pero que empezaba a tener esos digamos, beneficios económicos. Entonces empezaba a tener una casa, empezaba ya seguramente a viajar, seguramente conseguía una esposa, y entonces ya venía la otra enseñanza que me dieron: cuando usted se case tiene que tener una familia exitosa. Entonces, ¿sabe cómo me vendieron a mí la familia exitosa? Esa familia que nunca tenía inconvenientes, esa familia que no hacía sino viajar, esa familia que llevaba a los hijos a los mejores colegios y una cantidad de cosas, mis hermanos. Pero qué bonito es el Señor cuando nosotros vamos entendiendo realmente cuál es, comillas, el Señor lo llama de otra forma, pero digamos comillas, el éxito del hombre, ¿cierto? Y cuál es, en contraposición, cómo define el Señor cuál es su voluntad sabia y perfecta para el hombre y también para el hogar, para esa familia, ¿cierto? ¿Qué Dios ha dispuesto para nosotros como hombres? ¿Qué Dios ha dispuesto para el hogar, para la familia? Como les decía, hermanos, tal vez queriendo hacer de alguna manera un poco de introducción al tema, porque yo sé que incluso Perchito también tiene el mismo sentir de que hagamos un poco la introducción al tema que nos va a tratar con mayor amplitud nuestro hermano Yair. Entonces, mis hermanos, hoy quiero que leamos, vamos a encontrar allí el Salmo 28, y en el Salmo 28, mis hermanos, vamos a encontrar aquello que Dios dice de qué debe considerar un hombre como el éxito de su trabajo y cuáles son esas características de un hogar, de una familia, de acuerdo a la provisión de Dios. Vamos a encontrarlo allí, mis hermanos. Salmo 128, mis hermanos. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias.
Antes de que vamos a leer el Salmo, yo quiero hacer un par de comentarios breves a manera de contexto, mis hermanos. Yo sé que ustedes han pasado por allí por los Salmos, pero yo quisiera hacer como un par de comentarios previos. Lo primero es recordar que los Salmos son poesía bíblica, ¿cierto, mis hermanos? Los Salmos básicamente son esa poesía. Y la poesía, de alguna manera, lo que tiene es una retórica, una manera bonita de hablar, ¿cierto?, de expresarse, y sobre todo la poesía, la figura literaria en la que está escrita esta poesía, los Salmos, es una figura que nosotros conocemos como metáforas. ¿Saben qué es la metáfora? Ya nuestro hermano la ha explicado en muchas ocasiones. Esa metáfora es esa comparación que se hace entre dos cosas, tratando de buscar, a través de resaltar esos atributos, digamos, especiales, una semejanza con la primera cosa que yo estoy comparando, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de metáfora podría ser cuando uno le dice a su esposa que sus ojos brillan como el sol, ¿cierto? Más o menos. Es una semejanza, ¿cierto? Estoy resaltando el brillo del sol para poder comparar el brillo de los ojos de mi esposa, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengamos un poco claro, mis hermanos, de cuáles son esas estructuras que vamos a leer hoy, que se presentan en todos los salmos, pero aquí hay unas metáforas bien bonitas, bien importantes, pero no debemos perder de vista de que estamos haciendo justamente esas semejanzas, esas metáforas, y que también en este salmo estamos utilizando muchos símbolos. Esas metáforas, esos poemas, no sé si recuerdan ustedes, hermanos, se volvían cánticos, ¿cierto? Y esos cánticos tenían, de alguna manera, eran usados para ocasiones especiales. Una de esas ocasiones especiales era cuando se iba al tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo en el desierto, o por ejemplo cuando el pueblo de Israel iba al templo. Cuando iban subiendo hacia el tabernáculo, cuando iban subiendo hacia el templo, se cantaban estos poemas, ¿cierto? Se cantaban estos poemas. Y estos poemas, de alguna manera, lo que hacían era contar la historia del pueblo de Israel, desde el inicio. Por eso uno ve que incluso el Salmo 1 y 2 habla justamente desde los inicios y van contando de alguna manera toda la historia del pueblo de Israel. Pero allí hay algo bien particular, y el eje central es la obra de Yahvé, la obra de Dios en el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, mire tan bonita esa figura de esos cánticos que acompañaban esos momentos especiales del pueblo de Israel, y se cantaba para de alguna manera ir recordando la historia, y a través de la historia la obra de Yahvé, la obra de Dios en el pueblo de Israel. Algo muy parecido a lo que hacemos hoy día, ¿cierto? Y recordaba a mi hermanito Marlon ahora, cuando nosotros alabamos al Señor, ¿cierto?, lo hacemos recordando quién es nuestro Dios, ¿cierto?, teniendo entendimiento de quién es Él. Pues eso pasaba en el pueblo de Israel, y para eso eran usados estos cánticos, para recordar por medio de la obra del Señor a lo largo de toda la historia lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Qué bonito, qué precioso. Estos poemas que yo, por ejemplo, aprendí, no lo tenía claro. Yo pensaba que todos los salmos habían sido escritos por David. No, mis hermanos, yo aprendí que no. David solamente escribió 73 de estos salmos. ¿Cuántos son los salmos? Mi hermanito estos días me corrigió. 150 salmos. 150. Solamente más o menos la mitad los escribió David. Pero mire que también Asaf, un músico levita, hijo de Joel, muy importante por esa época, escribió 13 salmos. Los hijos de Coré, el que tuvo de alguna manera una disputa, una confrontación con Moisés, y lo leímos por allá en Éxodo también, escribió 11 salmos. Salomón, Moisés escribieron salmos, pocos, pero los escribieron. Emán, que era hermano de Asaf, el que les mencioné ahora, el músico levita, muy importante por esa época, y Etán también tienen 2 salmos. Y casi que una tercera parte de los salmos no se sabe con certeza quiénes fueron su autor. Pero mire lo particular, y ahí es donde vemos la obra del Señor, en cómo todos esos salmos, todos esos poemas, que eran muchos, de alguna manera el Espíritu Santo llega y recopila
los que sí provenían de la inspiración del Espíritu Santo en el pueblo de Israel, y los ordena en ese libro que hoy conocemos como los Salmos. Qué bonito, ahí vemos la mano de la obra del Señor. Habían muchos cánticos, muchos salmos, pero escoge justamente 150, aquellos que realmente mostraban de manera ordenada la obra del Señor a través de la historia en el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos de alguna manera la mano providencial de Yahvé, utilizando estos poemas, utilizando a muchos hombres, no solamente David, sino sabios y otros profetas, para que escribieran, y esos cánticos eran usados de manera continua en ocasiones especiales para ir recordando. Mi hermanito también dijo al principio, porque nosotros olvidamos mucho. Entonces estos cánticos se usaban, se cantaban constantemente para recordar al Señor, a la obra del Señor en el pueblo de Israel. Ahora, bajándonos un poco más hacia el Salmo 128, no sé si ustedes en su Biblia ya ubicaron el Salmo 28, ahí dice cántico o salmo gradual. ¿Sí lo observaron, mi hermano? Esos salmos graduales, tampoco hay mucha claridad en lo que pude revisar, mis hermanos, si se debe a la estructura, digamos, gramatical de lo que es la composición del poema, o si era una forma musical que debía ir acompañando el salmo, o si se le dice graduales porque justamente se cantaban mientras subían al templo, mientras subían a Jerusalén o mientras subían al lugar de reunión, al tabernáculo. Lo cierto es que se llaman salmos graduales, y los salmos graduales son los salmos del 120 al 134, dentro de los cuales está justamente el salmo que queremos estudiar el día de hoy, el Salmo 28, que básicamente es una poesía que utiliza, vamos a ver ahora, muchas metáforas acerca del hombre, acerca de la esposa, acerca de los hijos y acerca de un hogar, pero un hogar no cualquiera, mis hermanos, que eso es lo que quiero que revisemos y que el Señor nos dé entendimiento el día de hoy. Un hogar muy especial, una familia muy especial. ¿Amén, hermanos? Entonces, mis hermanitos, voy a leer, voy a tomar como texto hoy voy a leer de la Biblia textual, Salmo 128, vamos a leerlo todo, del 1 al 6, son 6 versículos nomás. Cuán bienaventurado es aquel que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos del olivo en torno a tu mesa. He aquí, así será bendecido el valiente que teme a Yahvé. Desde Sión te bendiga Yahvé, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, mis hermanos. Cuán bienaventurado es aquel que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Mis hermanos, y de aquí particularmente me llamaba la atención 3 palabras, tratando de encontrar un poco más su significado. Allí me llama mucho la atención como la palabra bienaventurado, que en el hebreo se utiliza la palabra eser, que significa cuán dichoso, cuán feliz, cuán bendecida es este hombre, ¿cierto? Y esta palabra en principio tiene el mismo significado que lo hemos visto en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra makairos, es más o menos el mismo significado. Sin embargo, aquí hay 2 aspectos bien interesantes, a diferencia de otros usos que tiene esta palabra. Aquí esa palabra va acompañada de la palabra hebrea también malá, que significa una posición o peldaño, mis hermanos. Entonces, cuán dichoso, miren que eso significa una acción casi que en movimiento, ¿cierto? Estamos diciendo cuán dichoso, no simplemente dichoso, y esa dicha o esa felicidad se quedó quieta, sino cuán o qué tan dichoso o feliz
qué tan bendecido, cuán bendecido es este hombre, a tal punto que llega a significar una posición, un escaño, un escalón más. Entonces empezamos a entender que llega a ser tanta la dicha, tanta la felicidad de este hombre, que casi que llega a un nivel más alto que una simple dicha, que una simple felicidad. Y dice allí, cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé. Y esa palabra temor que ustedes ven allí no denota miedo, mis hermanos. Ahí el significado de esta palabra es temor moral para reverenciar. Entonces, mis hermanos, vamos entendiendo que esa dicha que va creciendo, que lleva de alguna manera hasta un lugar superior al hombre, se produce en aquel hombre que no por miedo, sino por un temor reverente hacia Yahvé, dice ahí en adelante, anda en sus caminos. Y el andar, nos explicaba varias veces mi hermano, cuando lo vemos así, significa un caminar de manera continua, mis hermanos, ¿cierto? Es decir, mis hermanos, vamos entendiendo un poco más este versículo 1. Aquel hombre que teme de manera reverente a Dios y que permanece continuamente, constantemente en sus cosas, viniendo continuamente sobre él, se les da una dicha tan grande, una felicidad y una bendición tan grande, que llega a estar casi que en una condición o en una consideración especial delante del Señor, mis hermanos. Qué precioso el Señor. Aquel hombre que teme de manera reverente y permanece en sus caminos y que está en pos del Señor de manera continua, el Señor les ha puesto en una consideración especial, mi hermano. Qué precioso eso, mi hermano. Qué precioso que nuestro Señor, siendo justo, también valore aquellos corazones y de manera también justa, de esa manera también retribuye, mis hermanos, con una consideración especial. Nosotros como creyentes ya hemos sido bienaventurados, pero cuando permanecemos en el Señor, mi hermano, cuando mantenemos en ese temor constante, perseverando, nosotros tenemos un lugar especial en el corazón de nuestro Dios. Somos considerados de una manera mucho más especial, mi hermano. Entonces, si uno hiciera una traducción un poco más, digamos, entendiendo todo esto, uno diría que la traducción es algo así: cuán dichoso, cuán feliz el que ha recibido consideración especial, el que ha sido puesto en un mejor lugar por temer de manera reverente a Dios y que se mantiene caminando en su camino. Eso nos quiere traducir ese versículo tan precioso, mis hermanos. Qué precioso el Señor. Pasando al versículo 2 dice, cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. De allí, mis hermanos, una palabra muy particular es la palabra manos. ¿Sabe qué denota esta palabra que se usa en el hebreo ahí? Las manos hechas como vasija. Y esas manos significan, cuando uno pone las manos así, mis hermanos, cuando uno va a recibir, mis hermanos. Cuando uno va a recibir, mis hermanos. Uno solamente pone la mano así, de esta manera, o pone sus manos cuando va a recibir. Entonces, volviendo a leer, cuando comas del duro trabajo de tus manos puestas, esas manos serán llenas, mis hermanos. Y no llenas de cualquier manera, llenas por el Señor, mis hermanos. Cuando comas de lo que recibas en tus manos, del producto de tu trabajo, no serán llenas de cualquier cosa, serán llenas por el Señor, mis hermanos. Y serás bendecido y serás bienaventurado y te irá bien. Sigamos entonces, mis hermanos, en ese versículo 3 dice, tu mujer, y mírenla, por eso les recordaba, ya hemos venido haciendo lectura de metáforas, ¿cierto? ¿Cómo? Tu mujer será
como vid fecunda en la intimidad de tu casa. ¿Qué dice en su Biblia Reina Valera? A los lados de tu casa. Aquí traduce en la intimidad de tu casa. Mire tan bonito como este versículo dice, a través de esa metáfora y a través de esa comparación, ¿cómo será nuestra esposa? Y sigue diciendo ahí en el versículo 3, está haciendo una comparación de la esposa, de ese hombre fiel. Recuerden, ese hombre que ha sido bienaventurado por el amor al Señor, por caminar de manera continua con Él. Ahorita dice, tu mujer será. Es una promesa del Señor, es algo que tiene como provisión para aquel hombre. Por eso les decía, hay una consideración especial en ese hombre. No cualquier mujer le va a dar, sino que ahora mire cómo será esa mujer. Como vid fecunda en la intimidad o a los lados de tu casa. Y tus hijos, ¿cómo los compara allí en el versículo 3? Dice, como renuevos de olivo en torno a tu mesa. Entonces allí vemos dos metáforas bien bonitas. ¿Cómo compara a la mujer que será provista para ese hombre con esa figura que nosotros conocemos, que es la vid, ¿cierto? Pero no cualquier vid, mis hermanos. Una vid, ¿cómo dice en su Biblia? Una vid fructífera, una vid fecunda, una vid que genera vida, mis hermanos, ¿cierto? No cualquier esposa, mis hermanos. A ese hombre que permanece en el Señor, caminando con Él y que le ama de manera reverente, se le dará como provisión una mujer, como una vid fecunda. Y ya nosotros tenemos claro, por lo menos por lo que nosotros hemos ya entendido en el Nuevo Testamento, también qué significa esa vid, ¿cierto? La que da vida y soporta esos pámpanos, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la vid también se asociaba ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Eso está en los Salmos, en el Salmo 80, usted lo puede leer, mis hermanos, el Salmo 80, del 8 al 19, claramente podemos ver cómo en el Antiguo Testamento se compara al pueblo de Israel con esa vid. Pero esa figura de esa vid, que es un arbusto hermoso, imagínenselo, lleno de frutos, ¿cómo está en esa casa, mis hermanos? Está adornando esa casa, está adornando el interior y los lados de esa casa, mis hermanos. Esa casa de ese hombre tiene una mujer que por ser fructífera, que por dar fruto de esa manera, adorna su casa. La casa de ese hombre es una casa adornada por su mujer, mis hermanos. Qué precioso el Señor. Miren aquella provisión que tiene nuestro Dios. Y ahorita entonces habla de los hijos. Esos frutos, ¿cómo los compara ahora? ¿Cuál es la metáfora que utiliza ahora? Como renuevos, como retoños de olivo en torno a tu mesa. Y aquí hay dos figuras. Esa comparación que hace de ese árbol de olivo y también la mesa, mis hermanos. Para entender esa figura, mis hermanos, tenemos que irnos al contexto de ese tiempo y entender que era un árbol de olivo. ¿Y qué daba el olivo? ¿Qué da el olivo? El aceite, ¿cierto? En esa época, mis hermanos, el aceite era un producto bastante valioso, tenía muchos usos, mis hermanos, además del uso como alimento, era también valioso para conservar alimentos, para iluminar, porque era el que se ponía en las lámparas y en el cual funcionaban las lámparas para iluminar, como elemento de aseo, incluso para ungir, también tenía unos usos importantes en la casa del Señor. Recuerdan que con el aceite se ungía, ¿cierto? Entonces, el aceite en ese momento, en esa época, la figura que quieren mostrarnos es que los hijos producen algo valioso. Esos hijos
que ha dado esa mujer fructífera en esa casa, son hijos que producen algo de gran valor en esa casa, que tiene un gran valor. ¿Cierto, mis hermanos? Qué preciosa esa figura. ¿Y qué figura nosotros entendemos de la mesa, mis hermanos? ¿A dónde nosotros vamos a la mesa? ¿A qué vamos a la mesa? A recibir nuestro alimento, mis hermanos. Esa figura de cuando estamos a la mesa es porque eso valioso es para las necesidades, mis hermanos. Entonces vamos entendiendo esa figura, hermano, de esos hijos que producen ese aceite que es precioso, es para suplir necesidades, mis hermanos. Mire qué tan precioso el Señor. Cómo compara el Señor esa mujer que ha sido provista para ese hombre y esos hijos que han sido dados a ese hogar, que van a seguir generando, que van a seguir produciendo algo muy valioso para algo que se está necesitando, mis hermanos. Esos hijos son muy valiosos. Entonces, si uno quisiera traducir también, ese versículo dice: tu mujer será como una vid llena de frutos que adornan tu casa, y tus hijos serán como plantas de olivo que pondrán aceite en la mesa. Aceite valioso para muchos usos. Entonces vamos ya al versículo 4, mis hermanos, donde dice: he aquí será bendecido el valiente que teme a Yahvé. En este versículo, mis hermanos, es prácticamente una confirmación de lo que está diciendo antes, ¿cierto? He aquí, en verdad, dice allí. Es una exclamación. He aquí. Así será bendecido el que teme de Yahvé. Es una confirmación que debemos tener. Así será bendecido el hombre que teme de manera reverente a nuestro Dios y que mantiene caminando en las cosas del Señor. Desde Sión te bendiga Yahvé, desde lo alto te bendiga Yahvé. Una nueva exclamación, mis hermanos. Una nueva exclamación. Bendígate, dice su Biblia, ¿cierto, mis hermanos? Bendígate Yahvé desde Sión. Y cuando dice Sión, estamos hablando del monte, de lo más alto, ¿cierto? Entonces, que todo mundo lo vea, que todo mundo vea esa bendición, mis hermanos. Y dice ahí en adelante: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esa es una bendición, mis hermanos, que en la medida que nosotros nos mantenemos en ese temor de nuestro Dios, en ese temor a nuestro Señor, y mantenemos nuestros pies caminando en pos de Él, mis hermanos, recibimos bendiciones continuas, bendiciones permanentes. Nosotros como hombres somos bendecidos, porque como provisión nos da el Señor una esposa que es un adorno para nuestra casa, internamente y también externamente. Esa casa es adornada y todos la pueden ver. No solamente la vemos nosotros en nuestro interior, sino que esa casa es adornada y todos la pueden ver. Y además, esos frutos son frutos que a su vez producen algo valioso, algo que tiene muchos usos. Entonces, mis hermanos, aquí el poema, el salmista, termina con esa exclamación: desde Sión te bendiga Yahvé, desde lo alto te bendiga Yahvé, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esa es una bendición para todos los días. Paz sea sobre Israel, mis hermanos. Si uno quisiera concluir, mis hermanos, con una frase, uno podría decir que como consecuencia del amor reverente a Dios y de la permanencia del hombre en los caminos del Señor,
El hombre es puesto en una consideración especial que hace que Dios provea una esposa que adorna su casa, que genera fruto y que además ese fruto, esos hijos, también producen algo valioso en esa casa, para las necesidades de esa casa. Una esposa que adorna su casa y que da fruto, y unos hijos que están en capacidad de generar algo valioso para la casa. Mis hermanos, tal vez ese es como el entendimiento de la figura, pero cuando nosotros vamos un poco más allá de la figura y queremos ver aquí qué nos muestra el Señor, ¿a qué se les asemeja esto también, mis hermanos? Un hombre que trabaja, que tiene una casa, que tiene una esposa y que tiene unos hijos. La iglesia, mis hermanos, aquí hay claramente una referencia a la iglesia, mis hermanos. Un hombre que trabaja, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente trabajó en la cruz, Él no se quedó allí, hizo la obra en la cruz, sino que ahora sigue trabajando para sustentar esa casa. Y en esa casa, ¿quién está? La esposa. Sustenta a esa esposa, y esa esposa, por el sustento del trabajo de ese hombre, es fructífera, da fruto. Y esos hijos que da la esposa generan algo muy valioso. ¿Recuerda que era eso algo valioso? El aceite. ¿Y qué es el aceite? Hoy hemos entendido. El Espíritu Santo. ¿Para qué necesidad, mis hermanos? Para la necesidad que tiene el mundo, mis hermanos. Para llevar iluminación a donde no está nuestro Señor Jesucristo, para llevar la luz al mundo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, uno puede aquí ver la provisión de nuestro Señor para el hombre que se mantiene fiel a Él y permanece en sus caminos. Una mujer, un hogar, unos hijos. Pero mire que esos hijos van a producir algo, y es ese aceite que es muy útil para poder seguir llevando la luz, la iluminación, ¿cierto? Llevando el Espíritu Santo para la necesidad que tiene ese mundo. Entonces, mis hermanos, por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, defendemos tanto la institución de la familia, mis hermanos. Porque hoy entendemos, mis hermanos, la importancia de la familia. Entendemos cómo nuestro Señor ha constituido la familia para que haya un hombre que sustente esa casa y que haya una mujer que dé fruto, porque se necesitan hijos que sigan generando algo valioso, que sigan multiplicando y que sigan llevando esa luz que tanto se necesita en el mundo, mis hermanos. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Qué precioso es el Señor, mis hermanos. Esto que estaba reflexionando yo, esto que era un cántico, en esa época seguramente lo que hacía de alguna manera en esos hombres era llenarlos de aliento, ¿cierto?, a seguir caminando, a seguir perseverando, porque había una promesa del Señor de una provisión, de una esposa y de un hogar muy bonito, ¿cierto? Pero nosotros hoy, cuando nos acercamos a este salmo, entendemos en parte eso mismo también, ¿cierto? Porque es una promesa, pero también entendemos la realidad de la familia, mis hermanos. También entendemos que allí, en la provisión que se da a ese hombre fiel, hay un propósito muy grande, y es que la luz se siga llevando a la necesidad que tiene el mundo de esa luz. Que hayan hogares con hombres que sustentan esposas que adornan esa casa y que generan fruto, e hijos que siguen esa misma temor reverente hacia Dios, ese mismo camino, para seguir llevando ese fruto, ese aceite que tanto se necesita, mis hermanos. Entonces, hermanitos, me puso el Señor en el corazón y me hacía reflexionar sobre muchas cosas. Y ya para terminar, mis hermanos, uno diría, y bueno, ¿y cuáles son entonces esas aplicaciones prácticas? Uno al principio, mis hermanos, no sé si les pasaba, pero me pasaba algo como lo que me pasaba con las cartas a Timoteo al comienzo. Uno pensaba que las cartas a Timoteo solamente era para aquellos que tenían
carga por el servicio en la casa del Señor, pero resulta que no, esas cartas tienen muchas más enseñanzas para toda la iglesia, mis hermanos. Y este capítulo, mis hermanos, este Salmo 128, no solamente tiene enseñanzas para el hombre, no solamente tiene una enseñanza de alguna manera de esa promesa y de reconfortar a ese hombre por ese esfuerzo valiente, como dice ahí, que significa permanecer y seguir caminando en las cosas del Señor, porque llegará su provisión. Es decir, a esos solteros, ¿cierto? Ese salmo no está escrito solamente para los solteros, mis hermanos, está escrito para toda la iglesia. A los solteros, claro, mis hermanos, a que anhelen y perseveren, esos hombres, porque el permanecer amando a su Señor y seguir caminando en sus cosas, en algún momento esa consideración especial hace que llegue su esposa y sus hijos, mis hermanos. Pero ¿y a las solteras? También. ¿Por qué? Porque las solteras tienen entonces ya un referente de qué es lo que deben esperar del que va a ser su esposo. Aquí hay una enseñanza clara de entonces cómo una niña debe empezar a identificar ciertas características en el hombre. Tiene que ser un hombre que ame realmente al Señor y que permanezca caminando en sus caminos. No cualquiera, sino ese hombre. Allí esa niña le va a dar mucha claridad de cuál es el hombre en el que seguramente el Señor va a proveer todo aquello que está diciendo este salmo. A los hombres que ya tienen esposas y que tenemos hijos, nos enseña mucho a seguir perseverando, a seguir continuamente, amando más al Señor, buscándole más, a seguir caminando, porque en la medida que lo hacemos, por eso decía ahí en el verso 1, cuán dichoso, esa dicha va en aumento, mis hermanos, en la medida que nosotros vamos buscando al Señor. Esa consideración especial va haciendo que nosotros ganemos también un espacio especial en el corazón de nuestro Dios. Y cada vez el Señor nos esté dando más. A los esposos que no tienen hijos todavía, que miren en eso una gran bendición y cómo el propósito del Señor quiere que a través de esos matrimonios también esos frutos generen algo precioso para la casa del Señor, algo valioso para la casa del Señor. A las esposas, a hacer la ayuda idónea, a perseverar juntos con el esposo, a buscar juntos esa dicha en aumento que da el Señor, esa bendición en aumento que da el Señor. Y por último a nosotros como padres, mis hermanos. A mí me enseña muchísimo porque yo tengo 2 niñas, mis hermanos. Y este salmo me hacía reflexionar mucho sobre qué debo yo entonces enseñarle a mis niñas. Que este es el hogar que quiere el Señor. Entonces a nosotros como padres, cuando tenemos un hijo, mire cómo debe ser un hombre del Señor. Mire cómo es la provisión del Señor. Cuando Dios ve fidelidad en el corazón de cada uno. Y a las mujeres, a tener ese referente de qué deben anhelar en un hombre y qué deben esperar de ese hombre para su hogar, mis hermanos. Qué bendición, mis hermanos. Tal vez es una mera introducción, como les decía, mis hermanos, porque seguramente con mayor profundidad nuestro hermanito Yair, y bueno, después de la próxima reunión que viene nuestro hermano Ti, seguirá nuestro hermano que también tiene carga por seguir hablando sobre la familia. Pero algo sí, mi hermano, y es que me tocaba muchísimo, y es que por medio de esto, mi hermano, he entendido mucho más, mis hermanos, el valor de la familia para nuestro Dios. El valor tan especial y tan importante en la obra de Dios aquí en la tierra, la importancia de familias con hombres y mujeres fieles que eduquen de la misma manera a hijos para que el reino de los cielos crezca aquí en la tierra, con más hijos para Dios, que sigan llevando
ese aceite, que sigan llevando esa iluminación a donde tanto se necesita, hermanos. Amén. Hermanitos, eso quería compartirles. Demos gracias al Señor y que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque como les decía, este salmo no tiene un mensaje solamente a aquellos hombres que anhelan un hogar, sino que para todos nosotros, mis hermanos, como iglesia. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por aquello que tú has provisto, Señor, para nosotros, Señor, cuando somos fieles. Hombres y mujeres, Señor, estamos en tus planes maravillosos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles, que nos ayudes a cada vez amarte más con reverencia, para que podamos disfrutar de mayores dichas, de mayor gozo en el caminar contigo, para que nos ayudes a los que ya tenemos hogar, Señor, a buscarte juntos, a esforzarnos, Señor, por esos hijos, para que continúen, Señor, llevando tu luz en el mundo que tanto se necesita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.